Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal y el día de hoy tenemos gracias a Javier Albán a Palkia nivel 50 con Cola Dragón, Aqua Cola y Cometa Draco. En el ataque tiene 248, 193 en la defensa y 171 en el HP la estamina. 4512 de SP el máximo a nivel 50 de habilidades a su propio tipo y al hada. Tiene resistencia al acero, al agua y también al fuego. ¿Cómo ha resistido eso? Como el metal está muy complicado ya que el metal farmea, es un gran spammer de aquellos que le pueden hacer bastantes avalanchas, va a estar muy complicado. 100.000 polvos estelares y 100 caramelos para obtener su segundo ataque. Es un daño neutral que le puede hacer Aqua Cola, pero al menos que pueda lanzar uno más. Quizás el rival dijo, ¿sabe qué? Con esto yo puedo ganar. Quizás pueda tener también un dragón detrás, con lo cual pueda farmearlo, o también pueda tener un hada. Me deja esa sospechanza y se me lengua la traba. No puede ser, ¿qué acabo de decir? Ya bueno, una avalancha más y puede entrar tranquilito. Ahora sí, Excadrill entra tranqui y bien que cambia rápido a Mewtwo Shiny. Eso le da la oportunidad de poder lanzar el pulso umbrío, de que pueda ser súper eficaz y le va a quedar un poco. Como ya tiene el psicocorte y puede farmear demasiado rápido, puede llegar inclusive hasta una onda certera. Así que lo único que necesita es escudar y farmear y después ver qué es lo que puede entrar, porque va a tener toda la vida, toda la energía. No en mi turno. Ese es un viejo truco, ya al menos le ha costado un escudo, pero tiene todo preparado. Con un pulso umbrío más ya lo va a dejar pasar y todo va a depender de su último Pokémon que le pueda lanzar los dos ataques y puede utilizar los dos escudos. ¡Uy, no! Esto se complicó mucho más porque le va a lanzar onda certera, le va a quitar un escudo, pero la parte mala es que va a farmear, así que bien puede escudar cualquiera de los dos. Puede escudarlo a Excadrill o puede escudarlo a Yveltal. Yveltal es un gran tanque, así que espero que pueda soportar todo el ataque que le va a lanzar. El primero era onda certera, utiliza el escudo, acá si desea puede dejarlo pasar. Esa es la otra parte mala porque no lo tiene a nivel 50, creo que está a nivel 40 y pico, me imagino que puede estar a 43, 44 porque lo tiene con 3300, ya que puede llegar a muchísimo más, puede sobrepasar los 3000, dije 4000, 3500 por ahí a más. Onda certera, súper eficaz toda la vida y le queda el escudo. Con ese rango de vida siento que puede resistir aunque sea el onda certera, ya que no tiene esa parte de lucha, así que no tiene bonus stab. Si tuviese bonus stab es toda la vida. Onda certera lo deja a milimétricos nomás y acá queda el último escudo del rival. Quizás se lo pueda farmear o al menos con uno de vida pueda lanzarle, porque con ese rango que tiene el pulso umbrío es suficiente para que pueda ganar, y así lo hizo. Con uno de vida llega a ganar el primer combate así al ras de la lona. No ha tenido mucho más para lanzar. En el segundo sale Palkia versus Garchomp. Muy buena posición, a menos de que pueda tener, sí, lo tiene con Cola Dragón, pero Palkia tiene 248, así que va a pegar mucho más y un poco más rápido. Tiene casi la misma cantidad de energía que puede hacer con un disparo lodo, que pueda tener con un garra umbría, solamente que la animación es un poco más tardía, pero genera la misma cantidad de energía. Soberbio, quiso farmearlo, pensó de que le iba a ganar porque le había lanzado un básico de más y no lo hace con Aqua Cola. Dos escudos con su primer poke, pero puede tener tierra viva, puede tener enfado, puede tener bucle de arena. Acá va a depender qué ataque puede hacer. Si es enfado está bien, lo va a resistir, es un poco más de la mitad de la vida, pero no lo llega a bajar. Y Excadrill con dos escudos llega a ser tremendo dentro de la Liga Master. Es uno de los pokés que te están sacando mucho en la Liga Master, casi prácticamente en un set. Sí o sí tienes que verlo una vez, si no en el siguiente sí te lo van a sacar. Súper eficaz, más de la mitad de la vida. Este es ataque aéreo, necesitas escudar, lanzarle uno más y todo depende del último Pokémon también. Si es que es un Pokémon de tipo agua, si es un Kyogre va a estar muy mal, por eso por si acaso se lo ha guardado para tener con un pulso umbrío y pueda lanzarle todo lo que se pueda a Kyogre, porque tiene uno más. Los cascadas van a comenzar a doler y un pulso umbrío al menos puede afectarle un poquito, porque un taladradora puede hacer su trabajo. Avalancha se lo farmea con 2 y esto es todo para Lugia, no puede hacer mucho más. Puede lanzar el taladrador a lo que sea, a lo que entre, porque si es un agua sí o sí taladradora va a ser al menos algo para que al final pulso umbrío pueda hacer un gran trabajo, porque lo último que le ha quedado con ese rango de vida que tenía Garchomp no iba a poder hacer mucho. Creo que había salido Mewtwo o era yo, lo lanzó demasiado rápido, era el único que... Sí, Mewtwo, mitad de vida, un taladradora más antes de que pueda llegar un onda mental, no va a hacer nada y le cambian rápido. Esto es porque te va a lanzar el onda certera. Sí o sí lo va a hacer. Con cualquiera de los dos te va a lanzar el onda certera. Y como no tienes escudos, acá tienes que cambiar rápido. Y ya le tenía la mitad del cambio preparado para lanzar a Yveltal y llevarse el segundo combate con el pulso umbrío. Dime que puede salir un 5-nazo. Me gustaría poner 5-0 Palkia en el título. Sería hermoso. Uno más, Dialga versus Palkia, mala posición, así que cambia rapidísimo. Oh, acá lo tiene con Dialga, no lo tiene con Yveltal y lo tiene con Melmetal. Ha cambiado el curso que pueda tener, quizás porque esa es su estrategia, ya que le pueden sacar los counter con cualquiera de los dos. Cabeza de hierro no es muy efectivo y puede irse con el Cometa Draco, a menos que decida farmearlo. Si puede estar en el rango de farmeo y solo le va a costar un escudo, y si yo fuese el rival, Aries.
escudaría y me lo farmeo, porque no va a poder hacer nada, no puede traer al Palkia, tiene que traer a Melmetal como sea, y puede lanzarle el Cometa Draco, cosa que tampoco Melmetal está a nivel 50 y es un gran factor negativo para que pueda lanzarle su mejor ataque. Puede escudar y arriesgarse, pero es el primer escudo, capaz puede ser el Cabeza de Hierro y también termina baiteándolo. No, le lanza Cometa Draco, menos mal terminó baiteado, y le sacan a Giratina con Garra Umbría, y aquí es donde viene a lucirse Palkia para lanzarle todos los ataques, aunque también es un cañón de cristal porque la defensa tiene 193, y ojo, que esa defensa lo pueden tener muchos pokés a su nivel 40 normal, pero este lo tiene a su nivel 50, así que eso deja mucho que desear en la defensa y en la salud 171. He visto mejores pokés a niveles 30 con esa defensa, pero todo depende del poké. Si el poké estaría muy rotísimo, igual lo terminarían nerfeando como lo han hecho con los nuevos pokés que había salido. En el caso de Yveltal iba a llegar a mucho más, pero lo nerfearon, y al tener ese nerfeo no iba a poder tener mucha más vida o mucho más ataque como se esperaba. No le puede lanzar Cometa Draco ya que lo puede resistir, así que lo único que puede lanzarle es el Aqua Cola, que sería un daño neutral, y tiene el bonus stab, así que sería mucho mejor. Es un daño neutral que le quita casi la mitad de la vida y le lanza avalancha muy rápido. No puede farmeárselo mucho más de lo que ya tiene. Y aquí viene lo increíble, porque le va a lanzar avalancha de nuevo. Y a ver si es que todo X puede caer. Necesita caer. Tiene que caer con Melmetal. Avalancha le queda un poco. Uy, ya le cambió muy rápido a Dialga. Fuerza bruta es suficiente para que pueda ganar. El Cabeza de Hierro lo iba a resistir por ser del mismo tipo. Y tiene una parte primordial. Esa parte primordial la tiene que hacer con el avalancha. Nada más. No tiene que ser nada más. Si es que lo lanza, ya está. Se ganó. Perfecto. Tiene todo preparado. Vamos con el cuarto a ver qué tal le puede salir. Palkia versus Mamoswine. Tiene todo. Con el básico de cola dragón le hace mucho daño y los nieves lo puede resistir porque por más de que tenga esa parte tipo dragón, igual tiene la parte de tipo agua que viene a ser ya daños neutrales, así que no le hace súper eficaz. Y le puede lanzar Aqua Cola, que eso sí es súper eficaz para Mamoswine. Tiene ese sentido que tiene la tierra. Aqua Cola le hace súper eficaz y ya es todo para Mamoswine. No creo que lo vaya a defender porque se va a demorar y sabe que le ha farmeado doble, así que sería innecesario. Sí o sí tiene que sacar a su segundo poke. Como es dragón sabe que se lo puede farmear y un Cometa Draco es suficiente para que pueda ganar esto. Pero al final termina con el baiteo para lanzarle el Aqua Cola y va a hacer el cambio muy rápido, a menos que quiera sacar. Lo sacan a Yveltal para lanzar el Onda Certera porque Cabeza de Hierro lo resiste. El Cometa Draco sí le pega y conecta mucho. Decide escudar y ver al último poke y era Garchomp. Muy bueno. Que le lance el Pulso Umbrío. Es un daño neutral, le va a lanzar el enfado. Eso es sí o sí claro que le puede lanzar. Y tiene que tener doble Pulso Umbrío para al menos quitarle el escudo, porque tiene detrás a Excadrill. Y Excadrill no se puede ver con Garchomp, no se puede ver, son como el agua y el aceite, ninguno de los dos, porque uno puede tener el daño neutral, el otro puede hacer mucho daño con el tierra viva o puede tener bucle de arena. Yo prefiero de que pueda tener bucle de arena, pero no lo voy a enseñar aquí por hoy. Le lanza el enfado, que va a llegar a uno más. Tiene que lanzarle bucle de arena ya. No lo tiene con bucle de arena ya. No, ¿qué pasó? Se quedó pegado. Ya había tenido esto. Esto es lo que siempre pasa en la GBL. Y cuando ya tienes el ataque cargado, al final el rival pues pasa un pequeño lag sospechosamente de la nada y termina ganándote el combate. Acá porque no podía lanzarle. Uy, no, se quedó pegado. Acá está muy complicado que pueda ganar. Se quedó pegado, no puede ser. Palkia podía haberle lanzado el Cometa Draco, pero se queda pegado y solo entraba Excadrill a lanzar un ataque y ya se había ganado el combate. Pero ahora está arriesgado de que Garchomp puede llegar mucho antes, porque también tiene un gran... Lo tiene con disparo luego, no lo tiene con cola de dragón, así que llega antes a un tierra viva. No creo que vaya a ser bucle. Si no, yo le hubiese lanzado a Yveltal, cosa que sospechosamente también no ha podido llegar porque se colgó doble vez justo cuando ya lo tenía ganadísimo. De la nada, rarísimo, pero a tú a saber qué ha pasado. Utiliza su primer escudo, Onda Mental lo va a dejar muy tocado. Tiene un bonus stab y aparte es Mewtwo. Mewtwo en el ataque es enorme. Cambia muy rápido para que pueda sacar Excadrill y puede lanzar Taladradora. Le puede lanzar Cometa Draco, así que va a estar complicado a que pueda utilizar los dos escudos acá si quiere arriesgarse con su segundo poke. Pero no se puede volver a quedar con Mewtwo. Oh, y lo dejó pasar. Sí, ya esto es Cometa Draco. O sea que sabe que le puede resistir porque no está a nivel 50. Está a nivel 40 y pico. Ya se dio cuenta en el PC. Y dependiendo del PC, cuando tú ya sabes cómo jugar en la Master, depende del PC y tú dices, acá puedo resistirlo. Si es a nivel 50 no le iba a resistir con ese rango de vida que le quedaba porque iba a tener mucho más en el ataque, así que eso iba a doler mucho más. Ni siquiera lo tiene a nivel 45 creo. Taladradora utiliza su primer escudo, eso es bueno. Que le lance Onda Mental, que gaste energía, eso también es bueno. Le iba a quitar el segundo escudo, pero bueno, se quiso arriesgar a lanzar el Onda Mental. Le queda... No, bola sombra. Ya, lo tiene con doble legado. Tiene Onda Mental y tiene bola sombra. Así que le lanza el Aqua Cola, que es un daño neutral para Mewtwo, está bien. Puede quitarle un cuartito de vida, puede quedar hasta en la línea roja y va a necesitar lanzar un ataque más antes que le pueda lanzar su segundo ataque y lo puede dejar pasar.
todo va a depender del último Poké porque lo tiene a Dialga y lo tiene a Palkia concentrado y preparado. Oh, lo tiene Togekiss. 2 cabezas de hierro para que pueda ganar esto. Y tiene que también ver y cambiar el fijo porque lo puede tener con lanzallamas. Que al menos pueda quedarse con uno. Que al menos pueda quitarle el escudo y pueda bajarlo hasta el rango donde una Aquacola. Porque ya hemos visto que casi hoy lo dejó pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Alguien que me explique. Puedo entender que hay motivos que, bueno, no escudó porque a veces pasa, no llegas a escudar. O quiso saber de que podía ganarle, no sé qué pasó, pero al menos llevó un 4-1. Eso está bien. Si no iba a ser un 3-2, igual. Palkia está siendo muy bueno. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien con este video, suscríbete al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Recuerda, activar los corchetes porque así YouTube te va a avisar toditito. Y a partir del día de mañana ya tenemos todos los videos de Eevee. Seguirme en redes sociales que te vas a llevar una sorpresa especial. Ya te voy a estar dejando ahí todos los detalles. Así que si te gusta compartir estos videos, pues vas a ser uno de los triunfales ganadores. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.